Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Cuando vinieron a buscarme para que pusiera la mesa y limpiara después de la cena elegante a la que ni siquiera me habían invitado, se llevaron una gran sorpresa. Porque yo ya no estaba ahí. Hola, soy Natalia. Desde que tengo memoria, mi familia me ha tratado como si fuera parte del mobiliario de la casa, como si mi presencia solo fuera necesaria cuando había algo que hacer, pero nunca cuando se trataba de disfrutar. Siempre he sido la hija que ayuda, la que está ahí para lo que necesiten, la que resuelve problemas sin que nadie lo note. Pero cuando descubrí lo que estaban planeando a mis espaldas, me di cuenta de que las cosas nunca iban a cambiar a menos que yo hiciera algo al respecto. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando estaba en la sala organizando unos papeles y escuché a mi madre hablando por teléfono con su amiga Laura. No era raro que hablara con ella durante horas, pero esta vez algo en su tono me hizo prestar atención. Sí, va a ser una cena muy elegante, dijo mi madre, con esa voz entusiasmada que solo usaba cuando planeaba algo especial. Vamos a servir un menú de 3 tiempos, con vino y postre incluidos. Fruncí el ceño, sin entender de qué estaba hablando. No había escuchado nada sobre una cena, ni una sola mención a algún evento en casa. Tal vez era algo pequeño, pensé, pero conforme pasaron los días, empecé a notar señales que me indicaban que no era un simple encuentro entre amigos. Mi hermana compró un vestido nuevo, algo inusual para ella, ya que no era de las que se esmeraban demasiado en arreglarse si no era por una ocasión importante. Mi padre, que siempre era indiferente con los detalles de la casa, se aseguró de que el comedor estuviera impecable, revisando hasta la última copa de cristal. Mi madre pasó días eligiendo manteles, velas y vajilla como si estuviera organizando un evento de lujo. Decidí preguntar con naturalidad, sin sospechar aún lo que realmente pasaba. ¿Qué es todo esto? Pregunté mientras veía a mi madre sacando los cubiertos de plata que nunca usábamos. Ella levantó la vista y me sonrió con la misma expresión tranquila de siempre, como si su respuesta fuera lo más normal del mundo. Es solo una pequeña reunión con amigos, dijo, sin darle importancia. Algo sencillo. Algo dentro de mí me dijo que no era la verdad completa, pero dejé pasar el comentario. Tal vez era yo quien estaba exagerando y realmente no era nada importante. Pero la forma en que mi familia actuaba como si yo no existiera mientras planificaban todo me hizo sentir que había algo más detrás de esa cena. Sin embargo, lo que realmente confirmó mis sospechas fue lo que ocurrió 2 días antes del evento. Mi madre se acercó a mí en la cocina con una lista en la mano y me la tendió como si fuera la cosa más natural del mundo. Natalia, asegúrate de poner la mesa temprano y de tener todo listo para cuando lleguen los invitados, dijo con tono despreocupado. No quiero estar corriendo de un lado a otro cuando la gente llegue. La miré sin decir nada durante unos segundos, sintiendo una mezcla de sorpresa e indignación. Ahí estaba, dándome instrucciones para que preparara una cena a la que ni siquiera me habían invitado. No me pidió que me arreglara, no me mencionó en ningún momento como parte del evento, solo asumió que, como siempre, estaría ahí para ayudar sin hacer preguntas. Fue en ese instante cuando lo entendí con absoluta claridad. No era lo suficientemente importante para estar en la cena, pero sí para limpiar después. No respondí de inmediato porque algo dentro de mí se rompió en ese momento, como si hubiera estado esperando que, por una vez, mi familia me tratara como a un miembro más y no como a la empleada de la casa. Durante años había aceptado sin protestar que mi papel en la familia siempre fuera el mismo, el de la hija responsable, la que ayuda sin que se lo pidan, la que nunca se queja cuando le dan tareas que los demás no quieren hacer. Pero en ese instante, cuando mi madre me asignó el trabajo de preparar una cena a la que ni siquiera me habían invitado, comprendí con absoluta claridad que, si yo no ponía un alto, esta dinámica nunca iba a cambiar. Me tomó unos segundos procesarlo, pero cuando lo hice, no sentí tristeza ni enojo, sino una claridad absoluta. No iba a permitirlo esta vez. No iba a quedarme ahí como si fuera una simple sirvienta, viendo cómo disfrutaban de una cena elegante mientras yo recogía los platos al final de la noche. No iba a seguir permitiendo que me vieran como alguien útil solo cuando había trabajo que hacer, como si mi valor en la familia estuviera determinado únicamente por lo que podía hacer por ellos. En lugar de discutir o reclamar, simplemente asentí y me guardé mis pensamientos para mí misma, sin mostrar ni una pizca de emoción en mi rostro. Sabía que si reaccionaba en ese momento, si les demostraba lo que realmente estaba sintiendo, encontrarían la manera de minimizarlo, de hacerme sentir que estaba exagerando o que era solo una tarea más. Pero mientras ellos seguían ocupados con los preparativos, yo ya tenía un plan en mente,
uno que aseguraría que esta vez no me tomaran por sentada. Observé con atención cada detalle mientras mi madre se aseguraba de que la casa estuviera impecable, mientras mi hermana revisaba su vestido una y otra vez frente al espejo, mientras mi padre se mostraba indiferente porque, para él, todo lo organizaban las mujeres y no tenía que preocuparse por nada. Sabía que si me quedaba en casa esa noche, terminaría siendo la encargada de servir la comida, recoger los platos y limpiar mientras ellos se reían y disfrutaban sin preocuparse por nada. Pero si me iba antes de que todo comenzara, si desaparecía sin previo aviso, se verían obligados a arreglárselas solos y sentirían, aunque fuera por una noche, lo que significaba no contar con alguien que dieran por sentado. Así que, sin decir una palabra y sin mostrar ningún signo de molestia, subí a mi habitación y tomé mi teléfono para hacer algo que llevaba tiempo posponiendo: reservar una mesa en mi restaurante favorito, uno que siempre había querido visitar pero al que nunca me había dado el lujo de ir. Durante años me había convencido de que no valía la pena gastar dinero en mí misma, que siempre había cosas más importantes que atender, que no tenía sentido hacer algo tan especial si no era para compartirlo con alguien más. Pero esa noche iba a ser diferente, esa noche iba a ser para mí y solo para mí. Cuando confirmé la reserva y vi el mensaje de confirmación en mi pantalla, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: satisfacción. Sabía que cuando llegara la hora de la cena y mi madre buscara a alguien que pusiera la mesa, encontraría la casa vacía y ningún rastro de mí. Sabía que, por primera vez en su vida, mi hermana se vería obligada a hacer algo por sí misma sin esperar que yo lo resolviera. Sabía que mi padre, con toda su indiferencia, tendría que lidiar con el caos de última hora cuando todo lo que daban por sentado dejara de estar en su lugar. Y, por primera vez en mi vida, esa idea me hizo sonreír. Cuando llegó el día de la cena, actué con total normalidad, sin dar ninguna pista de lo que iba a hacer ni mostrar el menor indicio de molestia por haber sido excluida de la reunión. Caminé por la casa como si nada me afectara, escuchando a mi madre dar instrucciones sobre los últimos detalles, viendo a mi hermana arreglarse frente al espejo con una emoción que claramente nadie esperaba que yo compartiera. Sabía que, en sus mentes, yo simplemente cumpliría mi papel como siempre lo había hecho, que cuando llegara la hora de la cena estaría ahí para asegurarme de que todo estuviera en su lugar, que pondría la mesa con esmero y me encargaría de recoger los platos cuando la velada terminara. Pero esta vez no sería así, porque mientras ellos seguían ocupados con los preparativos y se aseguraban de que la casa estuviera impecable para los invitados, yo ya tenía mi plan en marcha. Pasé la tarde en mi habitación, manteniendo una expresión serena mientras por dentro sentía una mezcla de emoción y nerviosismo por lo que estaba a punto de hacer. Escuchaba a mi familia moverse por la casa, organizando cada detalle como si yo no existiera, sin imaginar que, en unas horas, se encontrarían con una sorpresa que no esperaban. Cuando faltaba una hora para que llegaran los invitados, me levanté con calma, tomé mi bolso y me puse un vestido bonito, uno que había comprado hacía tiempo pero que nunca había tenido una razón para usar. No quería irme con la misma ropa de siempre, no quería que esa noche fuera como cualquier otra, porque esta vez estaba eligiendo hacer algo solo para mí. Me miré en el espejo durante unos segundos, asegurándome de que estaba lista, y luego, sin dudarlo, apagué mi teléfono y salí de casa sin mirar atrás. El aire fresco de la noche me recibió con una sensación de libertad que nunca antes había sentido, como si, por primera vez en mi vida, estuviera tomando una decisión completamente mía, sin pensar en lo que los demás necesitaban ni preocuparme por cumplir con sus expectativas. Caminé con paso firme, sintiendo como cada paso que daba me alejaba de la versión de mí que siempre decía que sí, de la persona que nunca se ponía en primer lugar, de la hija que siempre estaba disponible sin importar lo injusto que fuera. Llegué al restaurante y, en cuanto entré, supe que había tomado la mejor decisión. Las luces tenues, la música suave y el aroma de la comida recién preparada me envolvieron en una atmósfera de tranquilidad que contrastaba por completo con la tensión que seguramente se estaba viviendo en mi casa en ese preciso momento. Elegí una mesa junto a la ventana, no porque esperara a alguien ni porque quisiera ver a alguien llegar, sino porque quería disfrutar de la vista sin interrupciones, porque por primera vez estaba en un lugar que yo había elegido solo para mí. Pedí mi comida favorita sin pensarlo demasiado, sin preocuparme por lo que costaba o por si alguien más en la mesa quería compartir el plato conmigo. Cada bocado fue un recordatorio de que no necesitaba la aprobación de nadie para disfrutar, de que no tenía que esperar a que me dieran permiso para tratarme bien. Sentí que, en ese instante, estaba recuperando algo que había estado perdiendo poco a poco durante años, como si finalmente entendiera que merecía más de lo que me había permitido hasta ahora. Mientras disfrutaba de mi cena,
No tenía idea de lo que estaba ocurriendo en casa. No sabía qué expresión tendría mi madre cuando descubriera que la mesa seguía sin estar puesta, ni cómo reaccionaría mi hermana al darse cuenta de que no estaba ahí para recoger los platos. No sabía si mi padre notaría mi ausencia o si simplemente asumiría que me encontraba en otra parte de la casa, lista para aparecer cuando me necesitaran. Pero había algo de lo que sí estaba segura. Tarde o temprano, alguien se daría cuenta de que Natalia, la hija que siempre estaba disponible, había desaparecido. Mientras yo disfrutaba de mi cena en absoluta tranquilidad, dejando que cada bocado me recordara que había tomado la mejor decisión, mi familia en casa se encontraba en medio de un desastre que no habían visto venir. Lo que para ellos debía ser una velada perfectamente organizada, en la que todo estuviera listo sin esfuerzo y en la que cada detalle se resolviera mágicamente como siempre ocurría, de repente se convirtió en un completo caos del que nadie supo cómo salir. Mi madre fue la primera en notar que algo no estaba bien, porque cuando revisó la sala para asegurarse de que todo estuviera en su lugar, se dio cuenta de que la mesa seguía sin estar puesta y de que yo no estaba en ningún lado. Al principio, seguramente pensó que simplemente me había retrasado con otra tarea, que estaría en mi habitación o en la cocina terminando algo, así que no se preocupó demasiado. Pero cuando pasaron los minutos y no aparecí, cuando empezó a llamarme desde el pasillo y no obtuvo respuesta, su impaciencia comenzó a convertirse en incomodidad, y esa incomodidad pronto se transformó en pánico. Mi hermana, completamente ajena al problema, seguía en su habitación terminando de arreglarse, dedicando toda su atención a su maquillaje y a su vestido, sin preocuparse en lo más mínimo por lo que estaba sucediendo en el resto de la casa. Ella, como siempre, asumió que cuando bajara todo estaría listo, que la mesa estaría puesta, que la comida estaría servida y que todo estaría dispuesto para que ella pudiera simplemente sentarse y disfrutar. Pero lo que no sabía era que, esta vez, nada de eso estaba ocurriendo, que el equilibrio silencioso en el que siempre se movía la casa se había roto por completo con mi ausencia. Mi madre, al ver que la mesa seguía sin estar puesta y que el tiempo se agotaba antes de que llegaran los invitados, tomó su teléfono y me llamó, esperando que con una simple llamada todo volviera a la normalidad. Pero cuando escuchó que mi teléfono estaba apagado, algo que nunca antes había ocurrido, la desesperación se apoderó de ella, porque por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que no podía contar conmigo para resolverle la vida. Fue en ese momento cuando la incomodidad se convirtió en caos, porque mi madre no tenía idea de cómo organizar una cena sin mi ayuda, porque mi hermana jamás había puesto la mesa en su vida, porque mi padre nunca había tenido que preocuparse por los detalles de una reunión familiar. Nadie sabía qué hacer porque siempre habían contado conmigo para hacerlo todo sin siquiera preguntarme, porque siempre asumieron que yo estaría ahí sin importar qué, porque jamás se habían detenido a pensar en lo que ocurriría si un día yo simplemente decidía no estar. Cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, mi madre seguía intentando contactarme, llamando una y otra vez como si, de alguna manera, yo fuera a responder de repente y a solucionar el desastre en el que se encontraban. Mi padre, que siempre había dado por sentado que todo funcionaba como debía sin necesidad de preocuparse por ello, se quedó en silencio, sin saber qué hacer ni cómo reaccionar ante la evidente falta de preparación. El comedor estaba vacío, la mesa seguía sin estar puesta, la comida aún no estaba servida y el ambiente, en lugar de ser cálido y acogedor, estaba tenso y lleno de incomodidad. Los invitados, al notar que algo no estaba bien, comenzaron a preguntar qué estaba pasando, porque la cena no estaba lista, porque la anfitriona parecía tan preocupada. Y fue en ese instante, en medio de las miradas curiosas y de las preguntas incómodas, cuando mi madre finalmente entendió lo que significaba no tenerme disponible para resolver sus problemas. Cuando regresé a casa, la noche estaba en completo silencio, pero en cuanto crucé la puerta, supe de inmediato que me estaban esperando. No había rastro de la elegancia con la que habían planeado la cena, no quedaban risas, ni conversaciones animadas, ni el ambiente festivo que seguramente habían imaginado al organizar la velada. En su lugar, me encontré con mis padres y mi hermana sentados en la sala, con expresiones tensas, con los brazos cruzados y con una evidente mezcla de enojo y desconcierto en sus rostros. Por un instante, disfruté del contraste entre mi tranquilidad y su incomodidad, sintiendo una extraña satisfacción al saber que, por primera vez en mucho tiempo, ellos eran los que estaban esperando una respuesta de mi parte, y no al revés. Dejé mi bolso con calma en el perchero, sin apresurarme ni mostrar la más mínima intención de explicarme, mientras ellos intercambiaban miradas entre sí, como si estuvieran debatiendo quién sería el primero en hablar. Finalmente, mi madre rompió el silencio, con ese tono que intentaba sonar autoritario pero que,
en el fondo, dejaba entrever que no tenía control sobre la situación. ¿Dónde estabas?, preguntó con una voz que oscilaba entre el enojo y la preocupación. No contestaste el teléfono y nos dejaste aquí con todo el trabajo. Levanté una ceja ante su elección de palabras, sintiendo que, incluso después de todo lo que había ocurrido, aún no entendía lo que realmente había pasado esa noche. No preguntó por qué me había ido, no preguntó si había pasado algo, no mostró ni una mínima señal de reflexión sobre el hecho de que tal vez había una razón para que yo no estuviera ahí. Solo estaba molesta porque había tenido que hacer el trabajo que siempre me había tocado a mí sin que nadie lo notara. Exactamente, respondí con calma, colgando mi abrigo en el perchero. Porque si no soy lo suficientemente importante para estar en la cena, tampoco lo soy para limpiar después. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto, como si jamás hubieran considerado que yo podría responderles con tanta seguridad, como si realmente hubieran creído que no me molestaría que me dejaran fuera de algo que claramente había sido importante para ellos. Mi madre parpadeó varias veces, sin saber cómo reaccionar, mientras mi padre miraba hacia otro lado, como si de repente encontrara el suelo mucho más interesante que la conversación que estábamos teniendo. Mi hermana, por otro lado, bufó con molestia, dejando salir la frustración que había estado conteniendo desde que llegué. Dios, qué dramática, soltó con fastidio, cruzando los brazos. Era solo una cena, ¿ahora vas a hacer un escándalo porque no te invitamos? La miré por un instante, analizando cada una de sus palabras, notando el tono condescendiente en su voz, la forma en que intentaba minimizar lo que había pasado como si yo fuera la exagerada, como si fuera ridículo sentirme molesta por lo que habían hecho. No voy a hacer un escándalo, dije con tranquilidad, sin perder la compostura. Solo me aseguré de que, por una vez, supieran lo que se siente cuando alguien los ignora y los da por sentado. Mi madre abrió la boca para decir algo, pero se quedó en silencio, porque, por más que intentara justificarlo, por más que quisiera encontrar una excusa para minimizarlo, sabía que tenía razón. Esta vez, no podía decir que había sido un malentendido, porque yo no estaba pidiendo nada extraordinario, solo estaba señalando lo evidente. Si no me habían considerado lo suficientemente importante para estar en la cena, entonces tampoco tenían derecho a esperar que yo estuviera ahí cuando necesitaban que hiciera el trabajo sucio. Mi padre se levantó del sofá sin decir una palabra y salió de la sala, dejando claro que no quería ser parte de la conversación, que prefería mantenerse al margen en lugar de enfrentar la incomodidad de lo que acababa de suceder. Mi madre, en cambio, parecía estar debatiéndose entre insistir en su enojo o aceptar lo que acababa de escuchar, pero al final, simplemente suspiró y sacudió la cabeza, como si no supiera qué decir. Mi hermana, sin embargo, no se quedó callada. «Sigues siendo una exagerada», murmuró, levantándose con fastidio. «No sé por qué te crees tan especial». No le respondí, porque ya no valía la pena discutir con alguien que nunca entendería lo que significaba ser tratada como una opción y no como una prioridad. En ese momento, me di cuenta de que no importaba cuánto intentara explicarlo, algunas personas simplemente no querían entenderlo. Así que, sin más, me di la vuelta y me dirigí a mi habitación, sintiendo que, por primera vez en mi vida, no necesitaba justificarme ni pedir permiso para ponerme en primer lugar. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina a prepararme un café, me encontré con mi madre sentada en la mesa con una expresión que dejaba claro que aún no había superado lo que había pasado la noche anterior. Su mirada se posó en mí con una mezcla de reproche y curiosidad, como si estuviera debatiéndose entre confrontarme o ignorar lo ocurrido, pero yo simplemente tomé una taza y me serví café sin darle la oportunidad de iniciar la conversación. Sin embargo, no tardó mucho en hablar, porque la incomodidad era demasiado grande para que pudiera callárselo por más tiempo. «Natalia, lo que hiciste anoche fue completamente innecesario», dijo con un tono que intentaba sonar calmado pero que no podía ocultar la molestia detrás de sus palabras. «No tenías que irte así, nos dejaste con todo el trabajo y nos hiciste quedar mal con los invitados». Me giré lentamente para mirarla, observando su expresión y tratando de entender si realmente creía lo que estaba diciendo o si simplemente estaba buscando una forma de culparme por lo que había sucedido. Me apoyé en la encimera con la taza en la mano, sintiéndome completamente dueña de la situación, porque esta vez no tenía la menor intención de justificarme ni de dar explicaciones que no debía dar. «Entonces explícame algo, mamá», dije con calma, sin alterarme. «¿Por qué sí invitaron a mi hermana pero a mí no? Si era una noche tranquila con amigos, como dices, entonces ¿por qué ella sí podía estar y yo no?» Su reacción fue inmediata y reveladora,
porque en cuanto escuchó mi pregunta, su rostro perdió toda seguridad y se quedó en completo silencio, sin una respuesta rápida con la que pudiera salir del paso. Mi madre era una mujer que siempre tenía algo que decir, que siempre encontraba la manera de justificar sus decisiones, pero esta vez, su propia lógica la había dejado atrapada. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, como si estuviera buscando una excusa que no sonara tan terrible, pero al final, todo lo que pudo hacer fue bajar la mirada y suspirar con frustración. No era nada personal, Natalia, dijo finalmente, tratando de suavizar su tono. Solo pensamos que sería una cena más tranquila si éramos menos personas, y tú siempre has sido muy comprensiva con estas cosas. Sabíamos que no te importaría ayudar un poco. Sus palabras me hicieron soltar una risa seca, no porque fueran graciosas, sino porque demostraban exactamente lo que había estado pensando todo este tiempo. Para ellos, yo no era parte del círculo que merecía disfrutar, sino alguien que estaba ahí para hacerles la vida más fácil, alguien que podían dar por sentado sin siquiera preguntarse si me dolía o no ser tratada de esa manera. Ah, ya entiendo, dije, cruzando los brazos mientras la miraba fijamente. Como soy comprensiva, entonces eso significa que pueden dejarme fuera cuando les conviene, pero cuando necesitan que alguien haga el trabajo pesado, ahí sí se acuerdan de que existo. Mi madre se removió incómoda en su silla, claramente sintiendo que la conversación se estaba saliendo de su control. Mi hermana, que hasta ese momento había estado ignorándonos mientras miraba su teléfono, soltó un bufido y dejó el móvil sobre la mesa con un golpe seco, como si ya estuviera harta de escucharme. «Sigues exagerando todo, como siempre», dijo con fastidio, rodando los ojos. «No fue un gran problema, solo pusiste excusas para desaparecer y hacernos quedar mal. ¿Tanto te costaba poner la mesa, Ida?». Sus palabras eran exactamente el tipo de respuesta que esperaba de ella, el mismo menosprecio disfrazado de indiferencia que había soportado durante años. No me sorprendía en absoluto que intentara minimizarlo, porque para ella siempre había sido fácil burlarse de mis sentimientos y fingir que lo que yo decía no tenía importancia. Pero esta vez, yo no iba a caer en su juego. No me costaba nada poner la mesa, respondí con una tranquilidad que la desconcertó. Pero tampoco me costó nada salir a cenar a un lugar donde me trataran como una persona y no como una empleada. El silencio que siguió fue aún más incómodo que el anterior, porque tanto mi madre como mi hermana sabían que no había nada que pudieran decir para hacerme cambiar de opinión. En el pasado, quizás me habrían convencido de que estaba exagerando, tal vez habrían logrado hacerme sentir culpable por hacer valer mi dignidad, pero esta vez, yo ya no estaba dispuesta a dejarme manipular con palabras vacías. Tomé mi taza de café, me di la vuelta y salí de la cocina sin molestia, sin rabia, sin la necesidad de seguir discutiendo, porque en ese momento supe que había ganado. Ellas podían intentar justificarse todo lo que quisieran, pero la verdad ya había salido a la luz y no había manera de ocultarla. Después de esa noche, algo en la dinámica familiar cambió de una manera que, aunque sutil, se sintió profundamente en cada interacción que tenía con ellos. Ya no me pedían las cosas con la misma naturalidad de antes, ya no asumían que yo estaría siempre disponible para resolver sus problemas y, sobre todo, ya no tenían la seguridad de que podían ignorarme cuando les convenía y luego recurrir a mí cuando necesitaban ayuda. Durante años, había sido la persona que estaba en un segundo plano, la que organizaba, la que facilitaba todo sin esperar reconocimiento, la que se aseguraba de que las cosas funcionaran sin recibir siquiera un simple gracias. Pero después de lo que pasó en la cena, quedó claro que ya no iba a cumplir ese papel sin cuestionarlo. Mi madre, que antes tenía la costumbre de darme órdenes disfrazadas de peticiones amables, comenzó a pensárselo 2 veces antes de pedirme favores sin ofrecer nada a cambio. Ya no llegaba con la seguridad de que yo haría lo que ella dijera sin rechistar, porque sabía que podía recibir una respuesta que antes ni siquiera consideraba posible, un simple no. Y aunque al principio intentó disimularlo con gestos pequeños, como pidiendo las cosas con un tono más suave o asegurándose de justificar cada favor que pedía, la incomodidad en su rostro cada vez que me negaba a hacer algo demostraba que no estaba acostumbrada a que yo estableciera límites. Mi hermana, que toda su vida había creído que el mundo estaba diseñado para hacerle la vida más fácil, también comenzó a darse cuenta de que ya no podía tratarme como si mi único propósito fuera estar a su disposición. Ya no respondía a sus comentarios sarcásticos, ya no corría a ayudarla cuando se daba cuenta de que algo no estaba hecho, ya no estaba ahí para recoger el desastre que dejaba a su paso cada vez que decidía que algo no era su responsabilidad. Al principio,
Intentó probarme con pequeñas provocaciones, soltando indirectas o actuando como si lo que había pasado en la cena no hubiera sido importante, pero cuando vio que yo simplemente ignoraba sus intentos de hacerme reaccionar, poco a poco empezó a darse cuenta de que algo en mí realmente había cambiado. Y aunque mi padre no dijo mucho, ni esa noche ni en los días siguientes, noté que su actitud también había cambiado de una manera que no esperaba. Durante toda mi vida, él había sido el tipo de hombre que asumía que las cosas simplemente se hacían, que los platos aparecían limpios en la mesa, que la casa se mantenía en orden, que la comida siempre estaba servida sin que él tuviera que hacer el menor esfuerzo. Pero después de lo ocurrido, noté pequeños cambios que antes habrían sido impensables. Empezó a recoger su plato después de comer en lugar de dejarlo en la mesa para que alguien lo guardara, empezó a preguntar si necesitaba ayuda cuando había algo que hacer, empezó a hacer cosas que antes simplemente asumía que yo haría sin necesidad de pedírselo. No era una transformación radical, no era una disculpa verbal, pero en sus acciones podía ver que había entendido, al menos en parte, que yo ya no estaba dispuesta a ser la persona que siempre lo hacía todo sin esperar nada a cambio. La diferencia más grande no fue solo en la forma en que ellos me trataban, sino en la manera en que yo me sentía conmigo misma. Por primera vez en mi vida, dejé de sentir que tenía que hacer algo para ser valorada, dejé de pensar que debía esforzarme constantemente para merecer un lugar en la familia, dejé de medir mi propio valor en función de lo útil que podía ser para los demás. Y aunque al principio me costó acostumbrarme a esa sensación, con el tiempo, me di cuenta de que nunca había sido tan libre como lo era ahora. Esa noche no solo marcó un antes y un después en la dinámica con mi familia, sino que también se convirtió en el punto de quiebre en la forma en que veía mi propio valor. Durante años, había creído que mi presencia en la vida de los demás solo tenía significado si era útil, si estaba ahí para facilitarles las cosas, si resolvía problemas sin hacer preguntas, si siempre decía que sí sin importar cuánto me costara. Pero al ver la reacción de mi madre, el desconcierto de mi hermana y la incomodidad de mi padre cuando entendieron que ya no podían tratarme como siempre lo habían hecho, me di cuenta de que la única persona que realmente debía valorar lo que hacía era yo misma. No se trataba de hacer berrinches ni de exigir un lugar a la fuerza en espacios donde claramente no me querían incluir, sino de reconocer que si alguien no me valoraba, la mejor forma de enseñarle lo que estaba perdiendo era desaparecer. No necesitaba rogar por atención, no tenía que buscar reconocimiento en personas que solo me querían cuando les era conveniente, no debía sentirme culpable por elegirme a mí misma en lugar de seguir desgastándome en relaciones desequilibradas. Aprendí que no tenía que justificar mi existencia ayudando todo el tiempo, que no era menos valiosa solo porque ya no estaba dispuesta a ser la persona que siempre daba sin recibir nada a cambio. Pero lo más importante de todo fue que entendí que la única persona que realmente debía asegurarse de que yo fuera feliz era yo misma. Por primera vez en mi vida, dejé de esperar que mi familia se diera cuenta de lo mucho que me habían menospreciado, dejé de buscar validación en personas que nunca la iban a dar y dejé de pensar que tenía que hacer algo extraordinario para merecer amor o respeto. Desde ese día, decidí que mi bienestar no dependería de lo que los demás esperaban de mí, sino de lo que yo misma estaba dispuesta a darme. Y esa fue, sin duda, la mejor lección que pude haber aprendido. Pasaron varios meses desde aquella cena en la que tomé la decisión de desaparecer, meses en los que me enfoqué en mí misma y en aprender a disfrutar de mi propia compañía sin sentirme culpable por ello. Durante ese tiempo, noté cómo la actitud de mi familia hacia mí había cambiado poco a poco, no con grandes gestos ni disculpas evidentes, pero sí con pequeños detalles que demostraban que habían entendido, al menos en parte, que ya no podían tratarme como antes. Mi madre dejó de asumir que yo siempre estaría disponible para ayudarla con todo, mi hermana dejó de verme como la persona que debía encargarse de hacerle la vida más fácil, y mi padre comenzó a notar que había cosas que antes simplemente daban por sentadas y que ahora tenían que resolver por sí mismos. Sin embargo, lo que más me sorprendió ocurrió el día de mi cumpleaños, cuando mi madre, con una actitud que no había visto en ella antes, me extendió un sobre con una leve sonrisa en los labios. Lo abrí sin prisa, sin imaginar lo que encontraría dentro, pero al ver el contenido, me quedé en silencio por unos segundos, sorprendida por el gesto que jamás habría esperado de ella. Dentro del sobre había una invitación a una cena especial, solo para mí, en un restaurante elegante al que nunca antes había ido, una cena que, según me explicó, había reservado con anticipación como una forma de demostrarme que había aprendido la lección. Por primera vez en mi vida, no necesitaban que pusiera la mesa, no querían que sirviera la comida, no esperaban que limpiara después ni asumían que mi papel en cualquier reunión era el de hacer que todo funcionara para los demás. No había un haz esto por nosotros,
Ni un te necesitamos para que todo salga bien, ni un ya sabemos que no te molesta ayudar, solo había una simple invitación que no llevaba ninguna obligación implícita. Solo querían que estuviera ahí, que disfrutara de la noche sin preocupaciones, que entendiera que, por primera vez, mi presencia no estaba condicionada a lo que podía hacer por ellos. Acepté la invitación sin pensarlo demasiado, pero con una diferencia que para mí lo cambiaba todo. Esta vez fui porque realmente quería, no porque sentía que debía hacerlo por obligación o por miedo a decepcionarlos. Durante años, había participado en reuniones familiares por costumbre, había ayudado en todo lo que me pedían sin cuestionar, había puesto la mesa, servido la comida y limpiado después sin que nadie se detuviera a agradecerlo. Sin embargo, esa noche no tenía ninguna responsabilidad, no había ninguna tarea esperándome, no existía ninguna expectativa sobre lo que debía hacer. Simplemente era una invitada, alguien cuya presencia no estaba condicionada a su utilidad, alguien que, por primera vez, estaba allí para disfrutar sin sentirse en deuda con nadie. Cuando llegué al restaurante, encontré a mis padres ya sentados en la mesa, con expresiones que reflejaban algo distinto a lo que solían mostrar en ocasiones así. No había nerviosismo en sus miradas, no había tensión en sus gestos, no había esa sensación de incomodidad que antes sentía cada vez que tenía que interactuar con ellos después de un conflicto. En su lugar, había una calma extraña, una especie de reconocimiento silencioso de que las cosas ya no eran como antes, de que yo ya no era la misma persona que habían dado por sentada durante tanto tiempo. Mi madre me sonrió con timidez cuando me senté frente a ella, mi padre asintió en mi dirección con un gesto breve pero significativo, y aunque mi hermana no estaba presente esa noche, sentí que su ausencia no tenía la misma carga que habría tenido en el pasado. A lo largo de la cena, la conversación fluyó con naturalidad, sin reproches, sin recordatorios incómodos de lo que había sucedido meses atrás, sin intentos de justificar o explicar lo que no tenía justificación. Hablamos de cosas triviales, de planes futuros, de temas que no giraban en torno a lo que yo podía hacer por ellos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba compartiendo un momento con mi familia sin sentirme invisible, sin sentir que mi presencia solo era relevante cuando era necesaria para algo. Cuando terminó la cena y nos despedimos, supe con certeza que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No necesitaba que ellos me lo dijeran en voz alta, no necesitaba escuchar una disculpa explícita ni recibir promesas de que nunca volverían a darme por sentada. Lo único que importaba era que, al final, había aprendido la lección más importante de todas, que no tenía que demostrar mi valor a nadie, que merecía respeto sin tener que ganármelo con sacrificios y que, finalmente, me sentía parte de la familia, no solo su empleada.